voluntad de Él sobre todas las cosas, y que nuestro corazón debe estar siempre rebosante de alegría y de gozo por algo muy importante, porque la salvación de los que hemos creído en Cristo Jesús, esa salvación es real para nuestras almas. Sé, y es verdad, que hay momentos difíciles, duros, de escasez, de enfermedad, pero sabemos que Dios en su amor y su misericordia, Él da, responde. Y si no es así, con todo y eso, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque los que hemos creído en Cristo y los que creerán y los que creen, esos tendrán la eternidad juntamente. Pero Señor sabe de la necesidad que hay en mi vida y en la vida de ustedes de escudriñar la Escritura. Vamos a Romanos capítulo 8. La epístola a los Romanos capítulo 8, verso 1 al 8. Voy a leerlo en esta mañana. Romanos, epístola a los Romanos del apóstol Pablo, el cual escribió a la iglesia y hoy para nosotros. Dice así en el capítulo 8, verso 1. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, óigalo bien, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de ¿qué? De la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice el verso 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, óigalo bien, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué pasa? No es de Él. Padre, en esta mañana quiero darte gracias por esta oportunidad que me vas a permitir exponer tu palabra. Y como hemos leído esta porción, Señor, no es de mí, sino es por ti, amado Cristo, que hiciste toda la obra perfecta para que hoy yo pudiese, delante de tu pueblo, de tu iglesia, de los que nos ven por las redes sociales, expresar tu palabra. Por cuanto yo era débil en la carne, oh Dios, pero tu Espíritu me ha dado vida. Por eso, Señor, en esta mañana te pido, Padre, que tú seas fortaleciendo, ministrando, exhortando, edificando, consolando a través de tu palabra, redarguyendo lo más profundo de nuestro corazón, y que lo que haya en nosotros que estorbe la vida de espíritu, la vida de realidad en Cristo, sea quitado, y asimismo, Señor, podamos ser agradables delante de tu presencia. Porque sé, Señor, que tú nos exhortas a que vivamos según la vida de espíritu y no conforme a la carne. Porque, oh Dios, como lo dice tu palabra, lo acabamos de leer, los que nos ocupamos de la carne, de nuestros deseos, de nuestros sentimientos, Señor, morimos. Esto trae muerte. Pero si nos ocupamos en la vida del espíritu, oh Dios, nos trae vida, vida eterna. Gracias, Señor, por esta palabra maravillosa que tú nos permites hoy estudiar.
Amén. Bueno, amada iglesia, en esta mañana o en este día Dios me permite y quiero comenzar esta serie por la epístola de Romanos capítulo 8 con un título que dice: no hay ninguna condenación en Cristo o en Jesucristo. No hay ninguna condenación en Cristo o Jesucristo. Y le puse como un subtema, ¿cómo es mi andar? Pero vamos a entrar en materia y empezaremos hoy con el verso 1 a desarrollar y hacer exegéticamente el verso 1 en adelante. Dice: ahora pues, Pablo, en el capítulo anterior Dios nos habla a través de Pablo. En ese capítulo 7 nos habla de la vida de fracaso del hombre, del ser humano, que por sus propias fuerzas, que por sus propios méritos ha querido agradar a Dios. En el capítulo 7 nos muestra ese fracaso de vida cuando el hombre intenta acercarse a Dios a la manera de que él cree que es lo mejor para agradar a Dios, sabiendo que el andar en el pecado, andar en contra de la vida de Cristo, andar en contra de la Escritura, no es una manera de agradar a Dios. Muchas veces allí en el capítulo 7, como lo dice: miserable de mí, dice el verso 24, de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estaba hablando a Pablo allí a la iglesia de Roma, porque los hombres querían, por medio de las tradiciones, por medio de la religión, por medio de las costumbres, aún creyendo que teniendo un conocimiento intelectual de Dios, ellos podrían acercarse de cualquier forma a Dios y obtener las promesas que Dios había dado. Y la promesa más importante que Dios ha dado a la raza humana es la salvación, es la vida eterna para el que cree en él. Miramos entonces que por eso este verso 1 del capítulo 8 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Miramos entonces que la vida de fracaso de este ser humano que quiere agradar a Dios por sus propios medios, pues Dios nos enseña a través de esta escritura que el hombre o el deseo del hombre no es buscar a Dios. El hombre natural siempre desea vivir a su conformidad, a su parecer, a lo que ve, a lo que siente, a lo que sea, menos a la manera de la vida de espíritu que Dios está brindando para que pasemos la eternidad con Él. Y miramos que este conflicto del ser humano de querer agradar a Dios con sus propios medios es resuelto solamente por el poder de Dios en Cristo Jesús. Ese conflicto, esa enemistad, esa condición penal, en esa condición que estábamos, porque estábamos condenados a muerte, estábamos condenados a estar eternamente separados de Dios, pero Dios en su amor y su misericordia nos habla hoy a la iglesia de Jesucristo, que no hay ninguna condenación en Cristo Jesús. ¿Por qué hoy me voy a dirigir en este momento a la iglesia? Porque hoy en día hay mucho hermano, hay mucho cristiano evangélico que vive atormentado por el acusar de Satanás, vive señalado por el dedo de Satanás, por el acusador que viene y señala nuestra vida en momentos de dificultad, como oraba mi nuera. En este momento, cuando hay dificultad, cuando hay necesidad, el Satanás, el diablo, se levanta para señalar y decirte: es que tú no sirves, tú estás en pecado, por eso es que te está sobreviniendo este mal. Pues déjame decirle que cuando usted y yo hemos entrado, hemos nacido verdaderamente del Espíritu, de la palabra de verdad en Cristo, usted y yo no tenemos ninguna condenación. Y las obras que ahora hacemos, las hacemos no porque sea producida por nosotros mismos o por nuestra bondad, sino de esas obras que Cristo Jesús mismo preparó de antemano para que usted y yo hoy andemos en ellas, glorificando
al Dios Todopoderoso en Cristo Jesús, quien nos dio su gracia por medio del Espíritu de vida. Entonces este conflicto fue resuelto por el poder de Dios. Y miremos lo que nos dice Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Pablo estaba convencido. Pablo fue aquel hombre que estaba en camino de Emaús en Hechos capítulo 16 o 6, si no me corrige, si la mente no me traiciona. Cuando iba camino de Emaús, Pablo tuvo el encuentro con esa gracia, con ese amor, con ese Cristo verdadero, con ese real. Y por eso dice aquí en Romanos 7:25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. De pronto me preguntarán, no entiendo, hermano Jairo, ¿cómo así que Pablo está diciendo que con la mente sirve a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado? Eso es como contradictorio, ¿verdad? Oiga, eso como que ¿qué sucede ahí? O somos o no somos, decía alguien, o nos peinamos o nos hacemos rulo, pero alguna de las dos tiene que ser. Pues sencillo, cuando Pablo está diciendo, recordemos lo que mismo Pablo dice en Romanos 12:1, vayamos rápidamente allí. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oiga lo que dice el verso 2, no os conforméis a este siglo, óigalo bien, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque es en Cristo que nosotros podemos servir con nuestra mente, porque nuestra mente ya no está cautiva por el pecado. Porque cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando, alguien corregía en estos días el pastor, en la Biblia no nos dice que invitemos a Cristo a que entre en nuestro corazón, no. En ninguna parte del Nuevo Testamento lo dice, y me puse a meditar y dije, es verdad. Lo que la Biblia nos dice es que reconozcamos que nosotros somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos, y que Jesucristo es el que perdona y limpia nuestro pecado, y por medio de su sangre expiatoria podemos tener entrada ante el trono de la gracia. Qué maravilloso Dios. ¿Por qué vuelvo aquí nuevamente a Romanos 7:25? Porque si usted y yo estamos renovando nuestra mente, porque mismo Jesús fue el que arregló esta condición penal, porque estábamos condenados. Estábamos condenados a la muerte, pero en Cristo Jesús nos dio la vida. ¿Por qué? Porque reconocimos que yo soy pecador, que usted es pecador, y que necesitamos arrepentirnos, y que el Espíritu Santo de Dios por medio de su palabra nos regenere. Recuerde que estamos en un proceso de regeneración, de santificación. Nosotros ya fuimos justificados, ahora somos santificados por medio de la palabra en Cristo Jesús, y viene a regenerar a nuestra vida. Entonces seguimos diciendo, Señor, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Y meditaba en esto. Si yo sirvo con mi mente a la ley de Dios, quiere decir que yo he tenido contacto, he tenido intimidad con Dios, he escudriñado la Escritura, y mi mente ha sido renovada, como dice Romanos 12:1 y 2, ¿verdad? Nuestra mente es renovada, nuestra mente es transformada por el pensamiento de Dios. Vuelvo y digo lo mismo, es que a veces nosotros queremos que nos hablen por profecía, que nos digan algo novedoso, pero la mejor profecía es la palabra de Dios, esta Escritura que hoy nos está hablando, que hoy nos está diciendo, oiga,
el hombre, el cristiano, el hijo de Dios, renovando su mente, renovándolo con la palabra, con la meditación, con la oración, con la búsqueda, realmente quiere servir al Señor, porque está haciendo que el antiguo hombre, el viejo hombre que ha sido crucificado juntamente con Cristo, permanezca crucificado. Porque mientras que nosotros vivamos en este cuerpo, en esta carne material, nosotros vamos a siempre ser tentados a hacer lo contrario de lo que Dios dice. Esto es lo que nos da a entender Pablo aquí en este verso, que él, con la mente transformada de Dios, con la mente regenerada, renovada por la palabra de Dios, por su espíritu, él sirve a Dios, él sirve a Cristo. Por eso cada cristiano que creemos en Cristo con nuestra mente, con todo nuestro ser, queremos hacer la voluntad de Dios. Pero Pablo encontró una ley que moraba en su cuerpo, que moraba en su carne, que moraba en el asiento de su concupiscencia, que era la ley del pecado. Por eso muchas veces ustedes y yo, o personalmente, a veces el carácter se eleva rápidamente, pero eso es lo que yo no quiero, porque yo sé que soy hijo, siervo de Dios y debo agradar a Dios. Pero encuentro una ley que cuando me descuido un momento, se sulfura mi carne y quiere dominar a mi espíritu y mi alma nuevamente conforme a la ley del pecado. Por eso Pablo mismo decía que tenemos una lucha viva. Y Pablo mismo decía, no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad, contra pestilencias, contra saetas de noche que vienen. Y esos dardos de fuego que habla el mismo Efesios nos dice, nos lanza esos dardos de fuego a nuestra vida en el momento de debilidad, en el momento de escasez, en el momento de enfermedad, en el momento de soledad, en el momento de angustia, en el momento de ansiedad. Vienen esos dardos de fuego a nuestra mente, y el cuerpo de pecado que está dormido, que está quieto, que está ahí dominado por el Espíritu Santo, cuando recibe esa información exterior a su cuerpo, quiere reaccionar, quiere resucitar. Y por eso muchas veces cuando estamos descuidados hacemos cosas que después decimos, pero esto yo no lo quería hacer. Porque tenemos que tener claro, amada iglesia, de que nosotros, mientras que este cuerpo tenga vida y vivamos para el Señor, este cuerpo siempre va a querer buscar lo del mundo, lo del pecado. Por eso es que necesita ser transformado. Por eso mismo Jesús nos dijo que este cuerpo, los que hemos quedado, cuando Él venga, será que este cuerpo es transformado ¿en qué? En un abrir y cerrar de ojos. Y por eso los que murieron en Cristo, o los que durmieron en Cristo, dice que cuando resuciten, resucitarán con un cuerpo glorificado, diferente al que tenemos. Entrando en toda esa introducción, miramos que en este orden Dios nos enseña que por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo, Él con su muerte pagó el precio por el pecado cometido por el hombre. Y ahora nosotros, los que creemos, los que realmente hemos dicho, Señor, yo soy pecador, miserable de mí, Señor, porque reconozco que cuando tú me has hablado, yo soy pecador delante de ti. Te imploro que perdones mi pecado y que des vida a mi espíritu y a mi alma conforme tu gracia y tu amor. Por eso, cuando usted y yo hemos creído en ello, como el verso comienza, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Los que no quieren aceptar, y aún dentro de las iglesias, de las congregaciones, hay hombres y mujeres que no han querido aceptar esa salvación, que están viviendo una vida de religiosidad, se está viviendo una vida de apaciguar conciencia, de apaciguar quizás como por sentirme bien, como por congratularme conmigo mismo, porque dice, porque la paga del pecado es muerte. La Biblia nos dice, pecado es pecado, y el fruto del pecado, ¿qué es? Muerte. Pero cuando nosotros le creemos a Dios,
Cuando nos arrepentimos y decimos: Señor, quiero que el rumbo de mi vida cambie. Muéstrame, oh Jehová, tu camino y enséñame en tu senda andar, y caminaré como tú quieres que yo ande. Cuando hacemos eso, entonces viene la dádiva de Dios, que es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Eso lo dice Romanos 6:25 también. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado. ¿Por qué decía que dentro de las congregaciones? Porque hoy en día muchos dentro de las congregaciones no han nacido de nuevo. Han dejado que la concupiscencia, han dejado que todo lo que el hombre antiguo deseaba vuelva a doblegar. Y por eso su mente y su corazón sencillamente no son sensibles a la voz de Dios, no son sensibles al Espíritu Santo. Pero alguien me decía en una ocasión: pero yo veo que llora, que gime delante de la presencia de Dios. Le dije: eso no puede estar en el corazón de esa persona, pero realmente el que conoce la condición del ser humano con Dios directamente es el Espíritu de Dios. Y muchos dicen que aman, que creen a Dios, pero sus actitudes, sus acciones no cambian. No cambian. Las mías no cambian. Y es cuando tengo que decirle: Señor, perdóname, ayúdame, dame fuerza. Yo no tengo ninguna condenación si estoy en ti, Señor. Ayúdame, Padre, porque soy débil, porque he cedido que mi carne, que mi cuerpo, que todo lo que desea mi alma en contra de ti, he inclinado mi corazón. Y por eso necesito que tú, Señor, me ayudes a ser fortalecido en la ley del Espíritu. Alabado sea Dios, porque el poder de la muerte es vencido. ¿Por quién? Por Cristo. Lo único que usted y yo, amigo que me está viendo en esta mañana, si está pasando, no es una casualidad. Lo que quiero decirle es que el único que puede vencer la muerte, lo que nos deja separados eternamente de Dios, es Jesucristo, por medio de la fe en Él. Y la fe en Él es que yo deposito mi confianza en Él y camino como Él quiere que camine. Ando como Él quiere que ande. Vivo como Él quiere que viva. Hago las cosas que Él quiere que yo haga. Eso es lo que Dios nos está diciendo. No hay condenación para el que está en Cristo, para el que se esfuerza, para el que es valiente, no por la salvación, sino para vivir esa agradable vida delante de la presencia de Dios. Nos podemos ver entonces que ese poder divino está en cada uno de los hijos de Dios nacidos de nuevo, y se manifiesta la presencia del Espíritu Santo de Dios, por lo que ya no hay ninguna condenación. Cuando el Espíritu Santo de Dios se manifiesta, pero muchas veces nosotros contristamos al Espíritu Santo de Dios. Un predicador en una ocasión decía: muchos en un lugar, había bastante gente, y decían que alababan a Dios y saltaban y brincaban y lloraban y todo. Y llegó un hermano usado por Dios y les dio un tema, lo invitaron a predicar y les dio la predicación, y el tema era: el Espíritu ya no está. Y lo llevó a la iglesia de Corinto. ¿Recuerdan la iglesia de Corinto? Ellos se mofaban, por decirlo de alguna manera, porque habían dones, porque habían profecías, porque habían revelaciones, porque habían lenguas, porque habían interpretaciones de lengua. Pero Pablo tuvo que decirle: hay una cosa, se ha terminado el amor para Dios. Porque aún aceptaban en medio de ellos aquel que hacía inciesto, aceptaban aquel que hacía sacrificio a los ídolos, aceptaban aquel que fornicaba a la puerta del templo, aceptaban aquel en medio, y decían, y aún le daban relevancia en medio de la iglesia. Y Pablo tuvo que decir: no, iglesia, si ustedes hemos estudiado la palabra, sabemos que la iglesia de Corinto se mofaba de ello, pero tenía algo
que había perdido la verdadera manifestación del Espíritu de Dios. Eso no es evidencia. Los dones, los talentos son irrevocables, dice Dios. La evidencia es cuando yo llevo el fruto de vida del Espíritu de Dios, de Cristo en mi vida. No desconozco los dones, no desconozco los talentos. Lo que desconozco es qué es lo que está moviendo esos dones, qué es lo que está moviendo esa profecía, qué es lo que está moviendo las lágrimas de ese que llora. ¿Qué es? Porque hay muchas lágrimas de felicidad, hay muchas lágrimas de tristeza, hay muchas lágrimas de amargura, hay muchas lágrimas de dolor, hay muchas lágrimas nomás porque es sensible a la lágrima, como me pasa a mí. Pero sabemos que Dios es el que conoce el corazón. Y por eso Dios nos dice: no hay condenación, no hay ninguna condenación en Cristo Jesús. ¿Y cómo es mi andar en Cristo Jesús? ¿Cómo es mi caminar en Cristo Jesús? ¿Estoy andando en la dádiva de vida eterna o estoy andando en la sombra del pecado? Entonces, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Por qué? Pues el poder del pecado quedará controlado en aquel que se deje guiar por el Espíritu Santo que mora en el creyente. Eso es lo que Dios está diciendo, nos está hablando hoy. Me ha hablado a mi vida, ha hablado a mi corazón. Dice: mas vosotros no vivís según la carne. Pablo le está hablando a una iglesia cristiana y la está exhortando. Dios a través de Pablo la está exhortando, porque habían problemitas en esa iglesia también. Y por eso Pablo tenía, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, le dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso dice Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne. No pierda de enfoque el subtema: ¿cómo es mi andar en Cristo? ¿Cómo es mi andar en la vida espiritual? Como nosotros los creyentes hemos muerto al pecado por el sacrificio expiatorio de Cristo, nosotros debemos identificarnos con Cristo. Óigalo bien, es decir, vivir en Cristo y para Cristo. La pregunta que surge en este momento y llega a mi mente: ¿qué tan dispuestos estamos nosotros para vivir a Cristo? ¿Qué Dios dice en su palabra? Jesús nos dijo en los evangelios: tome su cruz y niéguese a sí mismo. ¿Qué estamos dispuestos a dejar de nuestra vida? Yo todo, personalmente, y no me jacto, pero he visto el amor de Dios, la misericordia de Dios. He tenido la experiencia con el Señor maravilloso de esa salvación, pero yo dejaría todo. Pero si Dios en este momento hablara audiblemente a nosotros, nos dijera: Jairo, ponga su nombre, ¿qué estás dispuesto o dispuesta a dejar por causa de mi nombre? ¿Cuán dispuesto estaríamos el vivir lo que es vivir en Cristo, de llevar esa vida para Cristo? Los que nos sometemos a la vida de Espíritu, al Espíritu Santo y el andar como Cristo, somos y son los que andamos, y damos fruto del Espíritu. Por tanto, de esa manera es que agradamos a Dios, teniendo en claro algo, amado hermano y amada iglesia de Jesucristo, que no es por nosotros mismos, sino por Jesucristo. Usted me escuchará nombrar a Cristo, Jesucristo, pero el mensaje céntrico es: Jesucristo es el que hizo todo para que usted y yo tengamos entrada directa ante Dios el Padre por medio de su sangre expiatoria, para que tengamos la vida eterna. Tenemos que entender que es en Cristo Jesús. No es por nuestra fuerza, no es por nuestra inteligencia, no es por lo que seamos lo más guapo, lo más chiquito, lo más fuerte, lo más flaco. No, es por la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Que estoy dispuesto a decirle: Señor, entrego esta área de mi vida, porque yo quiero pasar con la eternidad contigo.
Y la pregunta puede ser, y es duro lo que voy a decir, ¿qué pasaría si en este momento viniese Dios y nos llevara delante de su presencia? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida delante de la presencia de Dios? ¿Estoy andando en el Espíritu o estoy andando según la carne? Fuerte, ¿verdad? Es duro. No sé si a veces no nos hacemos esa pregunta. Por eso dice la palabra del Señor que trabajemos mientras que el día dura. Pero no trabajar para la salvación, sino para dar fruto de que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Es más, lo dije mal, nosotros mismos no podemos dar fruto. El que da fruto en nosotros es el Espíritu Santo de Dios, porque mismo Dios dijo, Jesús dijo, yo soy la vid, mi Padre el labrador, vosotros sois los pámpanos, y en mí es que lleváis, no podéis hacer, sin mí nada podéis hacer nada, porque en mí llevaréis fruto. Estoy parafraseando. Entonces, amada iglesia, lo que el Señor quiere decirnos es, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Y cómo es estar en Cristo? Viviendo como Él quiere que vivamos. Sencillo. Ahora, ay Señor, pero si yo dije una mentira, el Señor perdona ese pecado. Pero a lo máximo lo que nos debe doblegar a nosotros es el Espíritu de Dios. Pero para que haya ese gobierno y para que nosotros podamos servir con la mente, como dijo Pablo, tenemos que tener ese contacto diario con el Espíritu de Dios. Ay, hermano, ¿cómo así? Tengo que estar en oración. Sí, amén. Pero el Espíritu de Dios es este. Este es el pensamiento. Esta es la palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu Santo. Inspiró a 40 hombres. Pero esta es la voz de Dios que nos habla, que nos exhorta, que nos edifica, que nos consuela, que nos da el bálsamo, que nos muestra. Dijo el salmista, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y también en el mismo salmo dice, ¿a dónde iré? En el Salmo 38, si no estoy mal, ¿a dónde iré? Si me voy a las alturas, tú estás allí. Si me lo voy a lo más profundo, tú estás allí. Si me voy a lo lejos, a lo ancho de la tierra, tú estás allí. ¿Dónde nos muestras que Dios está ahí? Si no es por esta palabra. Que aunque me meta debajo de las piedras, ahí está Dios. Y no hay condenación para los que están conforme a la manera de Cristo. No a la manera mía. Hermano, yo sé, cada uno tenemos luchas, dificultades, pero el enemigo número uno de esta congregación, de esta iglesia y de mí mismo, ¿sabe quién es el número uno? El enemigo número uno, mi yo. Porque mi yo siempre quiere hacer lo que quiere. Mi yo siempre quiere hacer lo que anhela, lo que desee, y más en contra de la voluntad de Dios. El número uno, el enemigo número uno mío es el yo mismo. Porque fui nacido en un cuerpo de pecado. Y conocí que había nacido en un cuerpo de pecado. Fue cuando vino en la predicación del evangelio. Y vino la luz del evangelio. La luz de Cristo alumbró mi entendimiento. Y me mostró, Jairo, tú estás en pecado. Estás muerto espiritualmente. Y cuando batallé, hice tantas cosas, pero cuando me humillé delante de la presencia de Dios, dije, sí, Señor, te necesito. Y yo sé que cada uno de nosotros es así. Tenemos en claro que todo lo que somos ahora, nosotros no podemos jactarnos que nosotros sí somos espirituales. No, es por Cristo. Lo que somos es por Cristo, porque Él nos ve sentados en lugares celestiales a la diestra de Dios Padre. Perdón, pero nuestra vida debe ser selecta. Entonces, si nuestro vivir es Cristo y su Santo Espíritu, dando testimonio que ya no estamos bajo el control de la carne, eso es lo que nos da a entender la palabra. Practicando sus pasiones corruptas, esa carne nos lleva a esas prácticas, a esas pasiones corruptas, sino que estamos ahora en Cristo bajo el control del Espíritu Santo, viviendo una vida de justicia que honra y glorifica a Dios. Y mismo Dios nos dice, así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Eso lo dice Romanos 6:11.
consideraos. Consideraos, o sea, miren, hagan un alto, observen que ustedes también están muertos al pecado, pero vivos para Dios. O sea que nuestro andar debe ser en excelencia del Espíritu. Y esto no es una cosa mística ni supersticiosa. El andar en el Espíritu es andar sencillamente como Él lo dijo, como Él lo dice, como Él lo estableció. Y lo que es pecado, pecado es. Y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Queridos hermanos, nuestro corazón debe rebosar de gozo y estar agradecido con Dios, que nos da la oportunidad de deslumbrar su salvación, de vivir su salvación. Entonces, ¿por qué manchar nuestra vestidura? ¿Por qué salpicar nuestra vestidura con nuestros deseos, con nuestras pasiones, con nuestros sentimientos? Si Cristo pagó un precio muy alto por tu vida y por mi vida. Cristo murió y muerte de cruz, cruel muerte murió, porque usted y yo hoy tengamos el gozo que rebose esa alegría de gratitud, ya que la sustitución de Cristo en la cruz del Calvario, aleluya, nos ha librado del juicio, de la condenación del pecado, nos ha librado de la muerte para todo aquel que cree en Él. Para todo aquel que cree en Él. Y si nosotros le creemos a Él, hacemos como el nene, como el niño, como el adolescente, el pequeño de 3, 4, 5 años. Para el hijo en la mesa allí y le dice: papá, tírate. Y el nene se tira confiado, sabiendo que el Padre lo recibe. ¿Cuánto más nosotros, ese Dios grande que nos prometió cielo nuevo, tierra nueva, que nos prometió la vida eterna? ¿Por qué no hemos de creerle? ¿Por qué no hemos de negarnos a nosotros mismos y vivir en una vida de fruto para Dios en el Espíritu Santo? También podemos observar que Dios nos hace responsables. Esa es la gracia de Cristo. Él hizo todo eso, pero Dios nos hace responsables por medio de su gracia, porque la gracia de Dios opera en el creyente, y esta gracia nos hace responsables porque hace posible que lo que la ley no pudo hacer nunca nada, en ningún modo hubiera podido hacer la ley algo por nosotros. Déjame decirle que ya nosotros, como seres humanos débiles, no podemos ni podían cumplir la ley de Dios, pero ahora, espiritualmente hablando, podemos cumplir. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Yo siempre he sido un poco atrevido y digo: muchos cristianos nos jactamos, no, es que Dios a mí me ama, Él a mí sí me escucha, Él a mí sí me oye. Y déjeme decirle algo, que Dios no te está viendo a ti ni a mí, está viendo es a Cristo en ti y en mí. Porque cuando podamos ver, o Dios nos vea a nosotros de cara a cara, es cuando estemos eternamente junto con Él. Hay que momentos de reflexión, porque a veces nos desviamos en el buen deseo y en el buen pensamiento, pero Dios nos ve en Cristo, a través de Cristo, a través de la sangre redentora de Cristo. Así como en el pueblo de Israel, cuando mataban, sacrificaban ese cordero, les quedaba, era cubierto, tapado ahí su pecado, pero no era quitado. Pero ahora en Cristo es borrado. Dice que Él perdona nuestros pecados y lo echa a lo profundo de la mar y no se acuerda más de ellos. Nosotros somos los que nos encargamos de recordar ese pecado que mora en nosotros. Por eso es que Dios Padre nos ve a través de Jesucristo. Por eso esta gracia nos hace responsables. Y esta obra divina hace posible que el ser humano que cree en Él, en Jesucristo, se arrepiente y puede andar en el espíritu de vida. Hay que arrepentirnos, hay que convertirnos. En una ocasión yo le decía a alguien: hay que reevangelizar la iglesia, y me puso el grito en el cielo. Pero lastimosamente hoy en día toca reevangelizar la iglesia, porque se ha levantado la apostasía, se ha levantado todo lo humanista de uno, todo lo pecaminoso de uno, y muchos adecúan, óigalo bien, muchos adecúan la palabra de Dios a su manera de predicar, pero no se adecúan a la palabra de Dios para que sea Dios quien predique a través de su vida.
porque nos gusta consentir a la gente, nos gusta tener gente, quizás por lo que ingresa. Pero lo más importante aquí, y eso es lo que he hablado en esta iglesia que Dios ha permitido abrir, lo importante aquí es el alma de la persona. El dinero Dios lo da de la manera que Él quiere, pero el alma debe dar cuentas. Y si Dios nos puso a nosotros como atalayas, como iglesia, como arroyo donde fluyan esas corrientes de agua de vida, que es la palabra, debemos darla tal cristalina, duela o deje de doler. Tenemos que dar la palabra de Dios, porque Dios no voy a ser responsable por la salvación de lo que el Señor me permita tener aquí bajo techo o bajo el lugar donde Él nos lleve. Yo predicaré la palabra y Dios será el que hace su juicio. Cada uno toma su decisión. Entonces, por eso vuelvo y repito, esta obra divina hace posible que el ser humano que cree, se arrepiente en Jesucristo, pueda andar en la vida de espíritu. Porque muchos dicen, pero ¿qué es andar la vida del espíritu? Eso es andar aislados, andar retirado de todo el mundo. No, la vida del espíritu es vivir con el fruto de Cristo en nosotros, la vida de Cristo en nosotros en medio. Por eso Jesús dijo, vosotros, ustedes, yo somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Pero ¿cómo? Dice Jesús, ¿cómo podrá salar la tierra si esa pierde su sabor? ¿Sabe qué quiere decir eso? Que si yo practico lo mismo que practica el mundo, ¿cómo podré darle sabor a ese mundo que está desabrido? Jamás, nadie me creerá. Pero si andamos conforme el fruto de la vida de Cristo, esos creerán. Esos creerán. Por esta gran razón plasmé que los nacidos de nuevo en Cristo no nos podemos, óigalo bien, quiero que escuche esto. Los nacidos de nuevo en Cristo no nos podemos permitir que el pecado sobresalga y tome control o ventaja en nuestra humanidad. No nos lo podemos permitir ni una milésima de centímetro de medida de darle lugar a nuestra concupiscencia, a nuestros deseos, a nuestros sentimientos. No, porque el dador de la vida nos quiere santo. Dice la Escritura, sed santo porque yo soy santo. Sin santidad nadie, absolutamente nadie verá al Señor. Es la verdad. Por eso cada día, cada instante, nuestra vida debe estar velando para agradar al Señor. No quiere decir que nos pongamos sotanas, nos pongamos túnicas, no, sino velando con la palabra. Que cuando venga ese dardo a inducirme al pecado, Padre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú me libraste del dominio del pecado, de la ley de la muerte y sus consecuencias. Ahora yo vivo para ti. Por eso, Señor, no inclino mi corazón a lo que el enemigo lanza a mis oídos, o a mis ojos, o a mis manos, o a mis pies. Porque dice que nuestros pies no sean presurosos para el pecado, para la impiedad. Entonces no nos podemos permitir en nuestra humanidad ni un milímetro que ese pecado sobresalga sobre nuestra humanidad, donde se encuentran las pasiones, las lujurias que son contrarias a la nueva vida en el Espíritu. No sé cómo voy de tiempo. Romanos 8:9 dice lo siguiente. Dice, le habla a la iglesia. Dios nos habla a nosotros. Dios nos dice a nosotros, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, o no estás en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Qué precioso este versículo. Cuando la palabra nos dice, sin embargo, se dice, el que está en Cristo no está en la carne. ¿Qué quiere decir? No está practicando el pecado. ¿Podemos fallar? Sí. ¿Podemos errar? Sí. Y Juan nos dice, hijitos míos, si alguno pecare, abogado tenéis ante Dios el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cierto? Pero aquí lo que se está refiriendo Pablo es que si alguno está en el Espíritu,
no está en las obras de la carne, no está practicando el pecado. Practicar el pecado es estar viviéndolo constante en todo segundo, a toda hora. No se ha rompido, perdón, esa palabra se escuchó mal, no se ha roto ese ombligo, ese cordón umbilical con el pecado. Eso es ser constante. El cordón umbilical en el vientre de la madre, como mi nuera tiene su bebé ahí, entonces se está alimentando continuamente de lo que está recibiendo. Y si yo estoy practicando el pecado, continuamente se está recibiendo, se está alimentando impiedad, suciedad, mugre. Se está recibiendo cosas que no agradan a Dios. Y no se puede tapar el sol con un dedo. Por eso dice, por cuanto dice, sin embargo vosotros no estáis en la carne sino en el espíritu. Y asevera Pablo, dice, si es en verdad el espíritu de Dios habita en vosotros. Cuando yo meditaba esto decía, dentro de un grupo pueden haber personas que en verdad no tienen el espíritu de Dios, que creen tenerlo, pero no están, porque sus acciones, sus obras son contrarias a lo que Dios dice. Cuando estudiaba esto, no lo digo por jactarme, Dios sabe que es verdad, lloraba mi corazón de ver que hay personas que la palabra es predicada y no les inmuta. Como que lees lo mismo, ¿verdad, varón? Como que entra por aquí, sale por aquí, yo sigo viviendo lo mismo. Digo, Señor, por favor, descauteriza la mente, rompe esa barrera de argumento, rompe todo eso lo que hay ahí, Señor, porque al entender que si hoy vienen y piden nuestra vida, piden nuestra alma, y si yo estoy practicando, y si el Espíritu de Dios no está en mí, ¿qué será de mi alma cuando despierte en la eternidad? No es terror, dice la palabra. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Porque dice la palabra de Dios que de una fuente no puede brotar agua caliente y fría. O sale caliente o sale fría. Y si sale tibia, ¿qué dice Dios? Los vomitará de su boca. ¿Cómo nuestro andar? Ese es el subtema de esta mañana. ¿Cómo nuestro andar? Entonces, ¿qué es lo que nos expresa la Biblia con respecto a los que andan conforme a la carne? Voy a ir rápidamente, sé que ha pasado el tiempo y no quiero cansarlos. Cuando Dios nos cuenta lo que pasó con Adán y Eva, cuando decidieron comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, sucedió algo muy terrible para la raza humana. Pues cuando desobedecieron a Dios, inmediatamente tomaron la naturaleza pecaminosa del diablo. Esto amorteció su espíritu, o hizo morir su espíritu. Es decir, quedaron muertos espiritualmente, separados de Dios, dañando así su alma, y corrompió su cuerpo que era puro. ¿Se acuerdan que decían que estaban desnudos y ellos no se avergonzaban? Su cuerpo era puro, su cuerpo era puro. Qué maravilloso. Y corrompiendo ese cuerpo que era puro, lo cambiándolo a una carne de pecado. Dios nos confronta cuando nos dice que si alguno está en la carne, no es de él. Mire, a veces nosotros queremos que Dios use hombres y mujeres que nos hablen y nos digan, pero Dios nos habla a través de su escritura, que si yo estoy en pecado, que si yo estoy en contra de Dios, estoy dando a entender que no soy de él. Pero que si yo soy de Dios y Dios me está redarguyendo así, me está diciendo, Jairo, cuidado lo que estás haciendo. El Espíritu de Dios me está diciendo, Jairo, cuidado lo que estás haciendo, lo que estás pensando hacer o lo que has hecho no está de acuerdo. Eso fue lo que pasó con David. David creyó salirse con la suya porque era rey y dijo, wow, ya mataron al hombre allí, entonces yo ya quedé libre. Dios tuvo que mandarle a Jonatán y decirle, hey rey, era que había un hombre que tenía tanto ganado, pero había un hombre al lado de él con una corderita,
Y este decidió ir y coger la corderita y matarla y comérsela y darle a los invitados. Dice que mismo David se enfureció y hasta dio juicio. Y qué tremendo, hablarle a un rey no era cualquier cosa. Así como hoy en día le pasa a nosotros los predicadores, los pastores, hablarle al pueblo no es cualquier cosa, porque muchos se dedican, se dicen esto, aquello, era porque sabía, no porque eso, lo otro. Es difícil, pero hay que decir la verdad. Y llegué y le dice a Jonatán, pues ese hombre eres tú, oh rey. ¿Qué hizo David? Se enojó, ¿no? No, se postró, porque él entendía que era mejor someterse a la mano de Dios, al juicio de Dios, que al de los hombres, porque el de los hombres lo mataría. ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando Dios le dijo, escoge, ¿qué quieres de castigo, de disciplina? No, Señor, yo quiero tu disciplina, porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Entonces Dios nos dice que eso sucedió allí en el huerto del Edén. Dañó su alma, corrompió su cuerpo que era puro, cambiándole en una carne de pecado. Y Dios nos confronta hoy, nos dice, si alguno está en la carne, no es de él. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ni tampoco pueden. Esos son los designios de la carne. La carne nunca se va a querer sujetar a lo que Dios dice si Cristo no mora en nuestra vida. Si no reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos y nos sometemos a la ley divina de su Espíritu, a vivir para que sea el fruto del Espíritu en nuestra vida. La exhortación de Dios a través de este siervo de Dios, de Pablo, el apóstol, es enfática, radical, que en nuestro cuerpo pecaminoso no mora el bien. Por eso pecamos. Pero no es normal, como muchos les digo. Es normal que vengan las tentaciones, pero lo que no es normal es que la tentación me gobierne, me domine. No. Eso puede venir, pero el que debe gobernar es el Espíritu de Dios. ¿Y cómo gobierna el Espíritu de Dios? Cuando yo conozco su palabra, cuando yo conozco cómo es que Él piensa, cómo es que Él corrige, cómo es el que exige, cómo es el que exhorta, cómo es el que reprende, azota, dice Hebreos, al que ama. Y a veces a nosotros nos gusta que Dios nos azote, ¿verdad? Hasta cuando Dios no nos dé un azote bien fuerte, decimos, sí, Señor, y sí, Señor, tenías toda la razón. Eso pasa como cuando los padres y los hijos no les advierten, no, cuidado, cuidado. Cuando llega el momento de corregirlo, se les hace terrible el castigo. Pero no es porque no los amemos, es porque queremos que tengan vida y tengan selección. Entonces miramos que alguien dijo, un teólogo, no recuerdo el nombre, pero dijo esto: la carne aquí es el cuerpo humano caído y corrupto junto con todas sus concupiscencias. Y esta carne no fue creada por Dios, sino que el mismo hombre en su decisión hizo una mezcla de lo que Dios creó y el pecado. Y ese pecado es la vida de Satanás. Pues Dios creó el cuerpo del hombre como un vaso limpio, pero este vaso fue corrompido y convertido en la carne en el momento de la caída, cuando Satanás, como pecado, está personificado en el cuerpo del hombre que le permite entrar, haciendo que su morada allí y reinando como dueño ilegal, porque él no es el dueño legal del ser humano, dominando al hombre, obligándolo a hacer lo que a Dios no le agrada. Y esta es la naturaleza maligna que Dios llama carne y constituye al hombre pecador. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán justos o justificados. Ahora, querida iglesia, nosotros que hemos sido constituidos justos, debemos entender y vivir que hemos alcanzado una nueva vida de relación con Dios, ya que el creyente es dignificado como hijo de Dios y Dios lo hace heredero de la vida eterna. Y nos sigue mostrando Dios, amada iglesia,
que nuestra victoria se logra no por nosotros mismos, sino por Cristo, quien por su obra perfecta y santa nos da libertad de la responsabilidad penal del pecado. Y para los que andamos en el Espíritu, Dios incluyó ese perdón de esas acciones que como nacidos de nuevo llegamos a hacer muchas veces, a pesar de no desearlo. ¿Por qué? Porque lo cometimos bajo la influencia de la vieja naturaleza que reside aún en nosotros. Y de tarea les dejo que lean Romanos capítulo 7, verso 19 y 25 al 25. Por tiempo no lo voy a leer. Pero por la gracia de Dios, si Él me lo permite y no sucede algo después, la próxima en nuestra serie, el tema será vivir en la ley del Espíritu. ¿Qué es vivir en la ley del Espíritu? Padre, yo te doy gracias en esta mañana por permitirme exponer esta tu palabra. Espero, Señor, que tu gracia haya sido en ella y que no torne vacía y que me ayudes a vivir para ti. Esta palabra primero es para mí, Señor, y ayúdame a realmente andar en el Espíritu, a mostrar cómo es mi andar, Señor, como hijo, como el que tiene el Espíritu de vida. Por eso te doy muchas gracias, Señor, y ayuda a tu iglesia, a tu pueblo, al que nos verá y aún al que no, Señor, bendícelos, dale tu